Buenos días, estudiantes. En este momento vamos a conversar acerca del ensayo de José Martí, Nuestra América. Acá tengo el texto conmigo porque en el caso de los análisis literarios es importante que nosotros mismos nos rijamos con los documentos que son nuestros aliados para referirnos a las mismas citas que en este caso acá les plantearé. Partamos de la referencia del año de publicación. Si ustedes revisan en su antología, en el epígrafe, en el texto posterior al título, nos hace referencia que este ensayo fue publicado por primera vez en lo que se llama la Revista Ilustrada Nueva York, el 1 de enero de 1891. Si ustedes buscan información en Google, encontrarán que esa revista tiene distintas publicaciones en línea. Entonces, se podrán dar cuenta, por ejemplo, que en esta revista, además de ensayos, pueden aparecer información como la siguiente. Sea usted mismo su impresor. Es el titular donde se presenta la divulgación de la venta de una impresora. Sería una impresora metálica de por lo menos 1,5 metros de altura, y entonces la persona publica sus escritos desde casa. Tenemos un ejemplo de esto. Percheros, por ejemplo, venta de percheros. Hay una referencia, por ejemplo, a sistemas que tienen que ver con hotelería. A los viajeros se escribe la nota. Dice: creemos hacer un servicio a los viajeros hispanoamericanos recomendándoles el Hotel de Castilla y América en París, número 10, calle San George. Este hotel reúne las siguientes ventajas. Su situación es muy central, cerca de la Grande Ópera y cerca de los bulevares. Se habla en español y francés. Tienen muy buena mesa, excelente servicio. Entonces nos podemos dar cuenta que en esta revista hay también un interés comercial. Y esto es lo que quiero que lo conectemos con el caso del ensayo Nuestra América, porque hay una crítica muy clara de José Martí contra el imperialismo. Y en este caso tenemos que contestar la pregunta: ¿a qué asociamos al imperialismo? Vean que esa palabra tiene que ver con esa noción del emperador, el imperial. El emperador, el imperator, sería el que ordena, el que comanda, pero también esto tiene relación con el acumular la materialidad, la explotación, la deshumanización, por ejemplo, lo que implica que podemos tener un gran jefe y ese gran jefe va a buscar esos productos a costa, por ejemplo, de la humillación de los otros trabajadores que son sus esclavos, y parte de esa crítica es la que vamos a ir viendo. Y también en este caso la revista nos coloca en ese mismo contexto, donde ya hay una explícita referencia a lo que sería la materialidad. Muy bien. Humanidades. Humanidades nos remite también a entender esta noción del hombre, el hombre como homo. El homo, ustedes han recordado en sus clases, por ejemplo, de historia en algún momento en el colegio, estudios sociales, de cívica, como le llamen, que existía, por ejemplo, el Homo habilis, por ejemplo, el Homo erectus, el Neandertal, etc. Entonces acá vamos a reflexionar acerca de esta noción, donde en ese desarrollo de los homínidos hay un interés también por la parte espiritual. Y aquí es donde vamos con el caso del Neandertal. Del 300 al 29.000 antes de Cristo se hace desarrollo de ese homínido que tiene la capacidad y el interés también de desarrollar una reflexión por lo espiritual. Y en este caso, lo espiritual, ¿por qué nos sirve en este sentido? Acá estamos ante un ensayo que lo que procura también es una reflexión de la parte más humana.
de pensarnos nosotros como seres también empáticos ante el dolor de los demás. Y eso tiene que ver con la parte espiritual. Lo espiritual tiene que ver con la muerte, como los neandertales, por ejemplo, empezaron a desarrollar sus sepulturas. Las sepulturas implican también construcciones de orden simbólico, donde no es solamente tirar a nuestros muertos, hay que hacer todo un ritual para ellos, simbolizar esa pérdida, simbolizar inclusive el dolor. Y estamos en un contexto, en este caso para nuestra América, donde la opresión no solamente es, entendiéndola para Cuba, y por eso hay el título, Nuestra América, es entender que América es nuestra en tanto los que, por ejemplo, en este caso de la revista Ilustrada de Nueva York, los llaman los hispanoamericanos, por ejemplo. No es un asunto solamente de Cuba, hay distintos entornos que tienen que ver con el imperialismo. En el ensayo, por ejemplo, nos va a citar lo siguiente: hay que cargar los barcos de esos insectos dañinos que le roen el hueso a la patria que los nutre. Si son parisienses o madrileños, vayan a la patria que los nutre. José Martí tiene una referencia clara de estos dos grupos, franceses, españoles, que son los que se encargan de explotar lo que sería esa parte de materialidad, quebrar la parte espiritual, inclusive, de los habitantes, de los nativos de América. Y esa explotación va a llegar a esos territorios europeos. La crítica es muy clara. Y para hacer esa lucha también, esta construcción del ensayo, como todo ensayo, implica una persuasión. Y al titularlo con Nuestra América, involucra que otros oyentes más allá de Cuba se sientan identificados por esta lucha, del oponerse con resistencia, no solamente en términos intelectuales, y aquí hay que tener claro esto. José Martí también muere en batalla. Era un pensador, él consideraba que era necesario realizar una revolución intelectual, pero también parte de esa revolución implicaba armarse. Y él precisamente iba a la batalla con su arma, con su rifle, y ahí murió de un tiro, porque no era simplemente un pensador que tiraba ideas, también literalmente tiraba balas. Les voy a leer una línea. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas en la almohada. Vean ustedes la carga que posee esta sentencia, donde le está diciendo a sus lectores que es necesario en distintos momentos llegar a las armas, a un gran enfrentamiento que implica disparar, matar inclusive. Al contrario, hay una posición radical en ese caso. No estamos hablando de Mahatma Gandhi, evidentemente. Estamos hablando de una figura latinoamericana que también, llena de esa furia que ha ido acumulando por los distintos años, se da cuenta que no es posible a través de las palabras persuadir, en este caso, a los contrincantes, en este caso a los representantes del imperialismo, a desistir de ese proyecto. Pero precisamente muere también creyendo en esas convicciones. Nos plantea a modo intertexto. Intertexto, recordemos esto, tiene que ver cómo un texto se presenta en otro u otros textos. Inter es una interrelación, es como un texto que se va estableciendo una serie de redes de sentido y podemos encontrar alguna referencia explícita
o que está implícita y que tengamos que entre líneas irla decodificando. Nos dice lo siguiente en el segundo párrafo. No hay prueba que taje una nube de ideas, una idea energética, flameada a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Hay una nota al pie, y por eso en este caso la lectura que estamos haciendo, fundamental, que ustedes tengan ese interés de que no estamos solamente leyendo textos literarios dentro de las cajas centrales. En literatura hay distintas notas al pie, son las notas de edición, y esas notas de edición también hay que leerlas, porque es información que a nosotros como lectores de literatura requerimos para tener una mayor proximidad al texto. Esta cita donde la frase la bandera mística del juicio final, en la nota número 4 nos dice lo siguiente: vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante la bandera en los montes, mirad, y cuando se toque la trompeta, escuchad. Isaías 18, versículo 3. Isaías como uno de los llamados profetas. No casualmente, José Martí va a ser conocido posteriormente como el profeta de América Latina. Sus referencias a lo religioso también se constituyen en formas de persuasión, y hoy mismo lo sabemos. Actualmente inclusive todo este tema del coronavirus, vemos que los contextos religiosos se constituyen en instrumentos donde inclusive los canales, pueden verlo ustedes en televisoras nacionales, buscan publicitar información, en ese caso, divulgar misas que se estén dando en iglesias como una forma de transmisión ideológica. Hay un estatus que sigue teniendo la religión en términos de percepción del imaginario social. Y entonces acá, en el caso de José Martí, también hay una referencia clara a lo que implicaría cómo se puede persuadir mediante intertextos religiosos. Y uno de estos es el de Isaías, pero también casualmente tiene que ver de cómo se le va a llamar en este caso a José Martí posteriormente, como el profeta que les decía, de América Latina. Muy bien, esta es la primera parte de la reflexión de nuestra América. Siguiente video trataremos otros puntos de la lectura de José Martí. Mauricio Ley les ha hablado, profesor de literatura en Humanidades, Universidad de Costa Rica. Entonces ahora continuaremos en unos minutos con otro video.